Aquí estamos declarando los bendecidos a todos a nivel nacional, internacional y a nivel local. Damos gracias a nuestro Creador que nos da este privilegio de poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra, el Evangelio de la vida eterna. Hoy voy a compartir con todos ustedes un solo Evangelio, que es el que se debe de enseñar ya en este tiempo, prácticamente en el cierre del siglo, que es el Evangelio que va a quedar establecido eternamente y para siempre. Permítame saludar a cada uno de ustedes. Primero que todo voy a saludar a Juan Roberto y a su esposa Jessica aquí en San Pedro. Ya están conectaditos. Y en Tuluá a todos los hermanos. En los Estados Unidos a Bobby y a María. Saludos al pastor Vittorio García Barbón. A su señora esposa. También a sus hijos y a sus nietos. Que aquí estamos, firmes, convencidos y seguros que después de esto no sigue nada más. También saludamos a Orlando Cárdenas y a su señora esposa y a sus hijos. Damos gracias, ya están ellos ahí también conectados, dispuestos a recibir la palabra que verdaderamente da vida y vida en abundancia. Saludos a todos los hermanos en México, a la esposa y a las dos hermanas, a las dos hermosas hijas de este varón de Dios que partió, pero ella está ahí como baluarte de la verdad, a Martín, a cada uno de ellos, también a la escritora, a Tomás, a cada uno de ellos ahí en México. También en el Ecuador al hermano Enrique Zambrano que se conecta siempre. A todos los hermanos que se congregan ahí en el Ecuador con él. Bendecidos. También en Colombia, en Costa Rica la hermana Sandra. A estos hermanos de la Argentina que nos escriben, y en España, en cada uno de los lugares donde está una semilla de la simiente, bendecidos. En Colombia, Medellín, Jaime, está John Jairo Nicol, y cada uno de ellos. En Cali, está el hermano Wilson Bedoya, también en Barranquilla y en Cartagena. Cada uno de los hermanos bendecidos con toda bendición. Pereira, la querendona, trasnochadora y morena, que en breve, si Dios nos permite, estaremos ahí, trompeteando esta palabra como verdaderamente anhela Dios que nosotros extendamos y establezcamos este reino en cada lugar. A todos los amo mucho. Y permita Dios usar mi boca, usar todo mi ser bajo el poder del Espíritu. Recuerda que siempre te digo yo que yo nada sé. Simplemente soy la séptima trompeta que estoy saliendo al aire para tratar de establecer este reino en cada lugar donde Dios nos permita. Y ahí estaremos. De eso vamos a entrar de una vez en la palabra. Saludos. Saludos a todos. Bendecidos con toda bendición y los amo mucho. Un solo evangelio. El simple hecho gramatical que aparece ahí en singular en la Biblia, el evangelio. Esto nos indica que debemos nosotros siempre enseñar un solo evangelio, que es la resurrección de Cristo. Al resucitar Cristo o Jesucristo, siempre ha habido una mala interpretación. Te dije la semana pasada que el sistema en general se acuesta
con un muerto y se levanta viuda, porque sigue adorando al muerto, a lo que fue carne para Cristo. Cristo es Dios, Cristo es la unción, Cristo es la palabra. Entonces, al invocar siempre que hay una lucha, Jesús, 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 Jesús. Jesús fue la carne de Cristo, que fue carne de pecado, llevada al madero, para quitar los pecados, no de unos cuantos, sino del mundo entero. Por eso dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿No se pierde de qué? De vivir, de disfrutar, porque está escrito y está establecido que al hombre, al ser humano, le es necesario morir una sola vez. O sea, yo muero para mi carne, muero para el sistema y vivo para Dios. O muero físicamente, para regresar al origen de mi partida. Eso es lo que dice Eclesiastés 12:7, que el espíritu de la persona que fallece regresa a Dios, que es el que lo dio, que es el que dice bien claro ahí la palabra, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, que es Dios, espíritu, que es espíritu. Oído. Y cuando Él dice que es espíritu, que nosotros somos espíritus metidos dentro de un cuerpo, desde tiempos antiguos Él viene buscando personas. Como dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Él viene buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Desafortunadamente no hemos podido ver eso. Entonces dice, esto da paso a entender que debe de haber o ha sido constituido un nuevo evangelio, una nueva dispensación, la economía de Dios, la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia. La gracia es un don, un regalo para todo aquel que quiera verdaderamente regresar al origen de su Padre. Dice bien claro que el evangelio de la gracia de Dios solamente lo pueden enseñar aquellos que fueron predestinados. Recuerda, te he dicho y te vuelvo y te repito, nosotros no predicamos. El predicar se adquirió ¿en dónde? ¿En una academia? ¿En un instituto teológico? ¿La escuelita dominical? Donde hay que hacerle siempre hay que hacer un bosquejo, de titularlo, colocarle la ilustración, primer punto secundario, segundo punto secundario, tercero, conclusión y etcétera. Nosotros transmitimos el pensamiento del escritor. Para eso fue que Él se metió, nos dio vida y vida en el Espíritu. Para poder hablar el lenguaje que está escrito, discernir, tener la capacidad de entender verdaderamente qué es lo que tenemos que decir para que la gente pueda adquirir buen conocimiento y dependencia del Creador. Les dice bien claro que en este Evangelio de la Gracia estamos libres de condenación, ya libres de tradiciones, de rudimentos de hombres. Ahí voy a hablarte del año 64, cuando Pablo escribió para las iglesias, del año 64 al año 68 aproximadamente. Ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 18. Como tú sabes que el tiempo no me ayuda a mí por el internet, entonces tengo que ir, tú repasas en casa, tú lees, dice, versículo 18, queda pues abrogado
el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Queda pues abolido, abrogado, quitado, no funciona, no sirve. ¿Por qué? Vamos a ver la razón. Vamos a ver la razón. El mandamiento o los reglamentos antiguos del sistema religioso que se llama ley, la ley de Moisés, con respecto al sacerdocio levítico, quedó abrogado. ¿Por qué? Porque el mandamiento o el sacerdocio levítico traía una cantidad de letra, tradición, costumbres, mañas, para implantárselo, aplicársela a las personas, pero los que la enseñaban no la vivían. Y eso es lo que él dice ahí, bien claro, con respecto al sacerdocio levítico, que fue quitado de en medio. ¿Por qué? Porque, oído, era meramente letra, y por lo tanto era débil. No podía formar ni transformarle la mente a la persona. No estaba relacionado con la vida, sino que era meramente mandamientos muertos, tradiciones débiles. No estaba verdaderamente, era pura letra. Y por eso mismo, ella no traía provecho a ninguna persona que lo invocaba. Ahí en el versículo 19 dice, paréntesis, queda pues abrogado la ley. Quiere decir que los 613 mandamientos de Moisés, la ley de Moisés, donde está la mujer que no se pinte, que no se corte el pelo, que no se esto, que no aquí, que acá, que ayuno, que bautismo. Los bautismos son 17 bautismos que los judíos hacían. El ayuno era de comida. El ayuno nuestro es espiritual. ¿Cuál es el ayuno? La diferencia entre el ayuno del sistema religioso y el ayuno que nosotros hacemos. Nosotros comemos, ayunamos la mentira, el engaño, la hipocresía, el odio, la falsedad, etcétera, etcétera. Ese es el ayuno espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál causa? ¿Por qué nosotros no bautizamos en agua? El bautismo de nosotros en espíritu, como dice Juan capítulo 6, versículo 33, que la palabra que yo les hablo a ustedes son espíritu y son ¿qué? Vida. Que cuando tú te sientas a escuchar a un ministro competente de un nuevo pacto, ¿qué está haciendo él? Sumergiéndote en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Empapándote. El sistema religioso cogió el del libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero ahí no dice agua. ¿Qué quiere decir? Que yo te empape a ti con todo lo que te estoy enseñando del sistema religioso. Toda la historia que te dé a conocer. Por eso cuando yo enseño te digo ejemplo. Cuando voy a tocar el libro del Antiguo Pacto, ejemplo. Porque yo no puedo traer la palabra que no, ahí no había nacido la iglesia para la iglesia actual en Cristo. Lo mismo es en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, historia. Les pongo ejemplos que te tengo que empapar qué fue lo que hicieron en la primera dispensación, en la segunda dispensación, en la tercera dispensación, donde el hombre quiso más bien al hombre y no a Dios. Dios, viéndolos penar, como Él es Dios y un Dios de justicia, tuvo que mandarles una cuarta dispensación diciéndoles una promesa que Él se iba a enviar en Jesús de Nazaret para poder salvar y restaurar al mundo entero. Y así fue. Entonces, por eso mismo, la ley no podía traerle vida a las personas, porque la ley es una letra muerta que solamente le ministra a la humanidad del hombre, pero nunca buscando la transformación de su propia mente, que es donde radica el problema
y el anhelo de todo, como te digo, el resultado de todo conflicto. Observa lo que dice el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos ¿a quién? A Dios, por la fe. Ahora, le decía yo al yerno mío, ayer que compartíamos, todo el mundo tiene fe. Y ahí se queda, yo creo en Dios, yo creo, y bueno, y la persona cree a su manera. Lo difícil es alcanzar la emuná de Dios, la fe de Dios. Que cuando yo hable la palabra se haga una realidad. ¿Por qué? Porque he creído. Y para yo poder alcanzar la emuná de Dios necesito tener ¿qué? Transformación y vida en el Espíritu. Si yo no tengo transformación, que sea carácter, personalidad, estabilidad, madurez, no puedo alcanzar esa palabra. Simplemente se me van emociones y en tradiciones netamente humanas. Entonces, por causa de la debilidad de la ley, nunca pudo perfeccionar a los hombres, ni puede perfeccionarlos ahora. Ahí en Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 3, 8:3, dice: porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? Transformarle la mente al ser humano. El problema del ser humano es la mente. La mente. El alma. El alma le da orden a la carne, al cuerpo. Y entre los dos se vacilan entre los dos, para que la persona no pueda regresar al origen de su partida, a ser espíritu. Es el pensamiento y es lo que yo te he dicho y te lo repetiré 50,000 veces más, que el Evangelio de la Gracia no es gravoso. El Evangelio de la Gracia simplemente es desarrollarlo para explicarlo, porque ya todo fue revelado. ¿Por qué ponerle arandelas? ¿Por qué traer de lo natural el pensamiento humano para tratar de persuadir a cualquier persona? No sirve. Porque el espiritual, cuando yo recibo la palabra, la recibo directa. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Desarrollar. Buscar la raíz de cada palabra que sea original, que pueda calar, qué es lo que quedó establecido para cada uno de nosotros en esta dispensación. Ya está revelado, el apóstol Pablo ya recibió la orden de establecer en las cartas, en las epístolas de él, listo. Explicó el Evangelio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desarrollar. Transmitir lo que le fue dado al apóstol Pablo. ¿Para qué añadirle? Si en el reino solamente hay sacerdotes y reyes. Aquí yo no puedo traer un doctor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto. Yo no lo puedo traer aquí. Solamente eso es título. La persona se preparó en lo terrenal. ¿Con qué fin? De devengar en lo terrenal. Su existencia, la economía, para ello. Pero que vayan a traer de su doctorado o grados o etcétera y etcétera a meter en el reino no sirve. Eso es lo que tiene descompuesto verdaderamente el Evangelio en la tierra. Que todo mundo se fue por títulos. Por ejemplo, en el sistema religioso, la epidemia de apóstoles. Apóstol y apóstol y apóstol. ¿Apóstol de qué? Si en Efesios capítulo 4 habla bien claro él, que hay solamente 5 ministerios, y para ser usted apóstol, usted tuvo que ser predestinado. Le encomendaron la palabra para que cuando la palabra saliera de su boca reformara, sanara, liberara a cada persona. No para que usted impusiera mano, ni para que usted llegara a ser un capataz, ni para que usted fuera a dominar a la humanidad solamente por el título que le dio ¿quién? Un ser humano.
Y eso es lo que dice. Entonces Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Al invocar yo a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué estoy invocando? Pecado, pecado, pecado. Mira ahí. ¿Ah? Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Una carne de pecado. Es la misma que tú tienes. Lo que pasa es que aquí ya espiritualmente el pecado fue quitado. Entonces cuando tú dices, es que Jesús es el herrero, el carnicero, el carpintero, el constructor. Por aquí cerca de Tuluá, donde estábamos, ahí es un muchacho, un señor que llama Jesús, y arregla estufas. Entonces siempre que ya invocaban a Jesús, como hay una iglesia cerquita de él, Jesús, y él decía, ¿me necesitan? ¿Se les dañó alguna estufa? Él mismo, burlándose de ellos. Jesús fue la carne de pecado. De pecado, 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 pecado. Ahí en el versículo 21, dice, porque también la creación misma, versículo 21, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? La vida en el Espíritu. Adquirir el conocimiento de que ya nosotros no estamos en pecado. Decirle a la gente el pecado fue quitado. No existe diablo, no existe infierno, no hay condenación. Todo lo tuyo y lo mío tiene que ser espiritual, y lo espiritual no se ve, ni se toca, pero existe. Entonces dice bien claro ahí, en Hebreos 7:22. 7:22 dice, en Hebreos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La palabra. Hebreos 7:22. Deleitarse es conocer al Creador a través de la palabra. ¿Qué fue lo que Él estableció para cada dispensación? Por eso yo siempre tengo que decirte, si tú estás en una congregación, llegaste porque te dijeron que el infierno está abierto y que hay muchos pecadores y que la maldad, que el diablo está suelto, que el diablo está destruyendo, es mentiras. Primero, el diablo fue destruido. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que fue destruido y le quitaron los reinos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 en adelante dice bien claro que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Cerró el infierno. En el libro de Juan dice bien claro, capítulo 8, bien claro, si ustedes guardan la palabra que yo les hablo, tendrán vida y no verán ¿qué? Muerte. Eso lo dice la palabra. Eso yo no lo traigo en mi conocimiento, en el afán de enseñarte, de atraerte, no. Eso es lo que está establecido. Diablo no existe. Diablo es la carne de la misma persona. Ella es la que actúa mal cuando la mente de la persona no ha sido transformada. Entonces la persona actúa de acuerdo al veneno que dejó el aparecido. ¿Quiénes son los anticristos? Los que están parados en los púlpitos, que son satélites del aparecido, del veneno que él hizo o dejó en la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Separar al ser humano del Creador. Ahí está la tercera dispensación, dice bien claro. De Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice,
Porque según el hombre interior me deleito en la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La gracia. Usted quiere adquirir sabiduría, conocimiento, madurez, estabilidad, seriedad, honestidad. En el Evangelio de la Gracia lo alcanza. Siempre y cuando la persona que le hable de gracia a usted le enseñe bien. Que no lo vaya a manipular por el anhelo de tenerlo y hacer un bulto de carne con usted. Nosotros necesitamos gente que pueda ser espíritu y que pueda transmitir vida en el espíritu. En la palabra griega significa oído, garantía, garante, patrocinador, y procede de la raíz de la palabra que denota una mano en la cual algo está puesto como garantía, que es el Evangelio. Que es el Evangelio. La cual implica que la garantía es la seguridad que uno puede, oído, que no puede ser revocada. Eso fue lo que vino a traer Jesús de Nazaret para establecer bien claro. Te lo va a mostrar por la palabra. Te lo va a mostrar por la palabra. Dice, Cristo no solo es el consumador del nuevo pacto. Él también es la seguridad, la garantía de que todas las cosas que fueron pactadas o traídas para el nuevo pacto sean cumplidas. Eso es lo que yo te digo. Llevar a una persona a la credibilidad no es difícil, siempre y cuando la persona haya sido predestinada para este evangelio. Compartía yo con Orlando. Yo le pregunto a las personas cuando yo veo, le digo, dame un motivo bien grande. ¿Por qué tú buscas a Dios? ¿Para qué tú te reúnes? ¿Tú sabes quién sos? ¿Tú conoces tu origen? ¿Tú conoces tu principio? Porque para todo hay que conocer el principio. Si usted va a ser constructor, usted tiene que aprender en un maestro. Cómo pegar un hierro, cómo cortar una varilla. Si usted, va a ser abogado, usted tiene que meterse a la universidad, tomar sus semestres, desarrollar, porque de ello va a vivir usted en la tierra. Pero necesita un principio, un profesor. ¿Sí o no? Lo mismo es en la gracia. Lo mismo es en el Evangelio de la Gracia. Él vino, estableció un nuevo pacto con tremendas garantías y con mejores promesas. Entonces, Cristo Jesús. Cristo es Dios, Cristo es la unción, Jesús es la palabra. Oído. Dice bien claro, entonces Cristo es la seguridad de un mejor pacto, con la base hecha en que Él es, oído, el Señor, el sumo sacerdote viviente y perpetuo, Jesucristo. En Hebreos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Carne, obras. Si usted va a tratar de hacer algo para alcanzar algo en el Evangelio y usted tenga que, un ejemplo, ayunar, arrodillarse para orar, porque eso es lo que aprendió del sistema. Le enseñaron a hablar unas lenguas que a usted no le fueron dadas, sino que usted las copió. Porque las lenguas, cuando usted lee Gálatas, lee todo el capítulo y encuentra que las lenguas eran idiomas para que cada uno de ellos pudiera entenderse. Idiomas. Las lenguas angelicales se hablan cuando yo estoy a solas con Dios, que
he luchado por determinadas cosas y no he podido entender por qué no se me dan las cosas. Entonces se me vienen las lenguas angelicales que me han sido dadas por el Espíritu. Y entonces empiezo a hablarlas. Senke teme broco toyo loro brosenkimi viacra toyele. Usted queda sin entendimiento, pero Él le da la respuesta a través de la palabra. Al problema o a la raíz que usted está buscando. Pero las lenguas no es para hablarlas en público. Si yo me pongo a hablar en lenguas aquí, usted no va a entender, me va a decir que yo estoy loco. Y es verdad, porque usted no va a entender. Ahora se levantan y que intérpretes y no salen de lo mismo. Es porque así dice Dios, no, Dios estableció, Él ya dijo. Entonces es una mentira, una manipulación, que eso es lo que queremos nosotros hacerte entender, que el sistema religioso no sirve para nada. ¿Y que tiene que desaparecer? ¿Cuándo y cómo? Cuando hayan 5 o 6 ministros competentes de un nuevo pacto que tengan la unción. Con la palabra destruimos al sistema, por donde usted lo mire. Créame eso. Entonces dice ahí en el versículo 13 de Proverbios 8:6. Yo te leí, fue Romanos 8:6. Mira lo que dice Proverbios 8:6. Discúlpame. Dice, por tanto, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido, sobre mejores que promesas. Esto lo tiene que enseñar lo que dice Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Quién tiene que traer estas nuevas o mejores promesas? Un ministro competente de un nuevo pacto, no constituido según el hombre, sino establecido porque fue predestinado. Lo llamaron para enseñar lo que papá quiere que haga. Ahí lo dice. Lea 2 de Corintios 3:6. Para esto nos constituyeron ministros competentes de un nuevo pacto. Versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, mejores promesas, seguridad, salud, no hay pecado, no hay condenación, no existe diablo, no sirve el ayuno natural, el bautismo en agua tampoco sirve, y esto, etcétera, etcétera. Ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Eso ya después de que este evangelio, que en breve tú te vas a deleitar verdaderamente, que queda establecido, muchacho. Habrá victoria, habrá paz, habrán hogares bien constituidos, habrán naciones sin peligro, sin muerte. Habrá una cosa que otra, quedarán algunas sinagogas, pero por la palabra, ellas mismas se van acabando. Ahí en Hebreos 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Yo le decía a los hermanos en la ciudad de Tuluá, hermano mío es el que aprende a hacer la voluntad de Dios. Parece que en la calle, hermanito, ¿cómo está, hermanito? Y Dios le bendiga, y Dios le guarde. No. Ya nosotros estamos bendecidos eternamente y para siempre. Y el hermanito se envejeció, llegó a 80 años y hermanito, Dios me mostró, pero nunca le mostró a él que no salió jamás de ser niño. Les dice bien claro ahí, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, la palabra. Quita lo primero para establecer lo último. Es un privilegio que la persona entienda, comprenda que para poder alcanzar esto hay que morir a la carne, obras, actitudes naturales.
En el libro de Gálatas, el ejemplo del apóstol Pablo, capítulo 1. Capítulo 1. Pastor, tome agüita, sí, gracias. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios por boca de Pablo: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio oído, anunciado por mí, no es según hombre. Quiere decir, yo no estuve en institutos bíblicos, ni en la Universidad de Gamaliel. En la Universidad de Gamaliel aprendí la ley, pero la gracia no. No estuve en la escuelita dominical. No estuve en el cuatrenio de la teología bíblica. No estuve ahí. 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo es la unción. Decía un pastor que ya todo lo que hay aquí fue revelado. Interprételo. Si fue revelado, entonces interprételo. Mientras usted no tenga la unción crecida, es imposible que usted vaya a entender y vaya a esparcir esta palabra. 30 años, primero, creciendo en la vida en el Espíritu, para poder tener la capacidad de discernir con quién hablo, cómo me hablo, todo eso. Y conocer que la persona que hable esté hablando la verdad. Por eso muchos no me quieren. Después de que me quiera mi mujer y mis hijas, sigo hablando esta verdad. Dice, oído, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo es la unción. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Espíritu que está metido dentro de uno, anunciándole, trayéndole a la mente el texto bíblico que uno debe verdaderamente compartir, ahondar, para tratar de mejorar la vida de alguien, o de una familia, o de una nación, o de un pueblo. El Evangelio no es para que lo marginen a uno de la vida. Andar ahí con la Biblia como un desodorante y andar como un santurrón caminando, parece que le fuera a caer la santidad a la persona. Si supiera que es ser santo, la persona. Santo no lo hace el vestuario a uno, ni la corbata, ni el saco, ni el peinado, ni las gafas, ni el reloj, ni el anillo. Eso no es santo. Santo es cuando la persona regresa al origen de su partida y empieza a vivir de acuerdo a lo establecido por su Creador. Entiende y va depurando lo que no le conviene personalmente. Las malas amistades, el mal hablar, la actitud, el comportamiento, todo eso. Pero lo hace la persona cuando adquiere conocimiento, no por imposición. Dice en Efesios capítulo 3, ahí enseguida, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Busque la biografía de Pablo. ¿Por qué lo llaman santo? Porque lo apartaron para anunciar el Evangelio de Dios. Eso es ser santo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables, incomprensibles riquezas de Cristo. Le dije a unos amigos que enseñan el Evangelio que pues todo el mundo se denomina pastor cuando hace una división en otra parte. Observa que el Evangelio de Cristo no es para traer pobreza en las personas ni confusión, sino riquezas. Riqueza espiritual,
y después riqueza material. Sin engañar, sin esperar que alguien le diga, hermanito, tenga este aguacatico. Bueno, no es malo. Yo aprendí que cuando yo quiero pelechar algo, así mismo tengo que sembrar. Nunca he sido un hombre mezquino. A Dios gracias. A Dios gracias. Efesios, capítulo 6, versículo 19. Te voy a robar 5 o 6 minutos del tiempo. Versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto no lo puede transmitir él si yo se lo estoy enseñando a Pablo, porque ya le estoy revelando el misterio. Pablo lo que necesita es recibir de lo que ya tiene él adentro, que es el Espíritu. La revelación de la palabra que va a traer la mejoría a una congregación, a una iglesia, a un pueblo, a una nación. Dice, te estoy hablando del Evangelio. Apocalipsis capítulo 14. Esto es lo que se llama transmitir el pensamiento del escritor. Yo no te voy a engañar con 3 o 4 textos bíblicos, porque yo sé que de esto depende mi abundancia espiritual y material. Apocalipsis 14, versículo 6 dice, Juan, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblos. ¿El evangelio qué? Eterno, que quedará establecido en breve. Dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado. ¿A dónde enjuicia Dios? En una congregación de gracia, que es el tribunal de Cristo, donde la persona toma la determinación de regresar al origen de su partida. Empieza Dios a través de la palabra a corregir los defectos de la persona, porque ella no puede seguir actuando en la gracia como venía actuando en el sistema religioso. Pero que usted vaya a esperar un juicio final en el cielo y va a decir, usted no se dejó crecer el pelo, usted está parte del reino. No, eso es mentiras. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una manipulación. El versículo 8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Babilonia es Babel, confusión religiosa, sistema. Ante Dios ya el sistema no tiene valor alguno. Te hablaba yo de los diezmos hace 3 o 4 semanas. Que el diezmo no es para nosotros. Era para los judíos. Te hablaba yo de cantidad de rudimentos con propiedad que nunca verdaderamente agradan a Dios. Ya el sistema, por mucho que ruegue, olvídate, ya está caído delante de Dios. Yo no sé quién ha sostenido a ese sistema, el ser humano. Vea tanto usted el catolicismo como la iglesia evangélica. Los diezmos, el abuso, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque se ha hecho oído, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Mira lo que en lo que está este sistema en la actualidad. Apocalipsis 18, versículo 2. Dice Juan, y clamó el ángel, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. ¿Dónde le reprenden los demonios a la gente? ¿No es ahí, el sistema religioso?
Usted no tiene demonios, usted lo que adquirió fue conocimiento natural y el conocimiento natural lo tiene confundido, lo tiene enfermo, le enseñó a hablar negativamente, le enseñó a hablar pésimamente. Usted nunca tiene una palabra de éxito. De, por ejemplo, en medio de una enfermedad, usted dice, yo nací para vencer, yo no recibo esta enfermedad, esto fue quitado. La Biblia dice, como ejemplo en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El brazo del Señor es Jesucristo. ¿Ah? Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre él, y por la llaga de Cristo yo he sido curado. Juan dice, segunda de Pedro dice, 2:4, 2:24 dice bien claro, ciertamente llevó él toda enfermedad. Entonces, ¿por qué la persona contempla la enfermedad en vez de pararse firme? Porque como la persona no cree, como te mostré allá adelante en el antiguo pacto, donde el ser humano prefirió, ese rey prefirió mandar a buscar a Beelzebub, sabiendo que había Dios a través del profeta Elías, sabiendo que había Dios, mandó a buscar primero el doctor, el mago, el adivino. ¿Qué le dijo Elías? De la cama no te vas a levantar, vas a morir. Y se murió, no se murió, se murió. Porque teniendo un Dios vivo, teniendo un Dios real metido dentro de nosotros, que somos la imagen de Él en la tierra, ¿por qué tenemos que acudir nosotros? Bueno, no es malo los médicos. No es malo porque uno en un momento necesita un médico y el médico le manda una inyección para la peste rabia, médico para la enfermedad. Entonces, con eso se calma. Pero tener la solidez de esto. Usted se va a una iglesia para que le reprendan según la enfermedad y le dicen es que es un demonio. Mentiras. Mira, Babilonia es eso. Sistema religioso. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de ¿qué? De espíritus inmundos. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí es donde le reprenden hasta las uñas a las personas, que es un demonio. Son demonios de uñas porque le van encorvando. Es el mismo diablo que le está saliendo por los pies. Mentiras. Mentiras. Observa Apocalipsis capítulo 21. Versículo 27 dice, no entrará en ella, ¿quién? En la gracia. Ninguna cosa común, natural, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Predestinados, como dice Romanos. Predestinados, sellados, guardados de generación en generación en los lomos de papá. Entretejidos en el vientre de mamá. Yo no conocí papá natural, pero fíjate cómo es Dios de grande. Preservó mi esperma y lo puso en un vientre que me diera ¿qué? Donde él podía darme vida, sustentarme a pesar del caldo de pata que le dieran, de los frijoles. Bueno, ahí estaba yo guardadito para que fuera una realidad en la tierra. Me guardó en el sistema religioso cuando tomaba trago. Nunca me pasó nada grave. Tuve accidentes, tuve esto y esto. De todas me sacó. Se me terminó el tiempo en las tinieblas. Regresé regresé a la iglesia evangélica. Conocí los rudimentos, la tradición, por eso tengo propiedad de hablar. Porque yo estuve inmiscuido en la florinatra de ese sistema. Me quitó prácticamente la vida, porque al año cuando yo pasaba y estaban tomando los amigos que jugamos fútbol y todo eso, cerveza, y destapaban cuando yo pasaba la cerveza, ¡pah! Y se me hacía un nudo aquí. Y yo decía, esta gente tan mala, pero siempre que yo pasaba era que les daba por tomar y eso. Conocí, me llevó Dios, me permitió conocer el sistema. ¿Con qué fin? Que hoy en día yo pudiera hablar
claramente de que yo estuve ahí. Nunca me perfeccionaron, me engañaron, me manipularon. Me mandaron más pobre de cuando estaba yo prácticamente en el sistema. En vez de tener vida, me quitaron lo poco y nada que era el patrimonio de las hijas. Pero aquí estoy, como predestinado, escrito en el libro del Cordero de Dios y de la vida eterna. Llamado, traído. El sistema me sacó hoy y mañana conocí yo a ese hombre que te he dicho yo, al pastor Vittorio García Barbón, que Dios puso una palabra para mí y la cogí. Por eso, ahora que yo lo veo a él, siempre declaro que la recuperación de él va a ser una realidad. Que todo esto ya le va a ayudar a ser verdaderamente un hombre más fuerte. Que ya él por el pasado nada puede hacer. Que se acuerde de la película del Rey León. Que se acuerde que él nació para vencer. Que se acuerde que Dios lo puso por cabeza y no por cola, que siempre él estará arriba y nunca abajo, que tendrá salud, que sus huesos serán recuperados, que tendrá la vida y la vida en abundancia, para que termine su carrera verdaderamente como tiene que ser. Entonces dice bien claro ahí, Babilonia, recuerda que nosotros somos ciudadanos de un reino, aquí en la tierra somos extranjeros, de un reino, un gobierno diferente a lo terrenal. Por eso tú o yo, tú no, cual día que yo te hable, terrenalmente me salí del reino. No tengo, no hay. La situación está difícil. Esto está complicado. Nosotros somos embajadores aquí en la tierra. Embajadores. Entonces, esto indica que fuimos enviados aquí a la tierra con una misión específica. Le decía yo al yerno que me demoré 2 años pidiéndole al Espíritu de Dios que me revelara cuál era mi carrera, para yo no salirme a hablar un poco de cosas, a confundir la gente, que hoy le diga y mañana otra y otra. No, yo quería conocer mi carrera. Y mi carrera es abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad. Al darme el Isaías 42:7, esa es mi carrera. Me apropié del texto, lo personifiqué, lo metí en mi ser. Les dice bien claro, la carrera específica que Dios nos calificó desde antes de la fundación del mundo, con el propósito o con la carrera divina que nos puso por delante. Voy terminando, Filipenses, capítulo 3. Abba Padre. Cuando tú oigas por ahí a la persona, ¡aleluya! Entonces tú dices, Abba Padre. Tú no eres evangélico, eres cristiano. Cuando yo digo Abba Padre es porque tengo vida en el Espíritu. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Voy terminando. 3:20. Abba Padre. Santo. Filipenses 3:20 dice, te voy a enseñar algo bonito aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué tú entiendes de eso? Que tú ya no le perteneces al reino terrenal. Es cierto. Pero ¿qué más dice ahí sin estar escrito? Que tus órdenes, tus enseñanzas y lo que tú necesitas transmitir, ¿de dónde está? ¿De dónde viene? Tiene que venir de lo que fue establecido en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Tú no puedes traer y decirle al hermanito, mire cómo le queda la correa ahí, que eso
por esa correa usted no puede entrar al reino de los cielos. Es una mentira. Tiene el pantalón torcido, ¿no? Eso es una mentira, eso es una manipulación, eso es lambonería. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde tengo que esperar yo la palabra para poderla transmitir? ¿De un hombre en la tierra o de la vida en el Espíritu? El Espíritu conoce lo íntimo, lo profundo de Dios. El hombre no. El hombre meramente tiene una información sin desarrollo para tratar de aplicársela al que no tiene conocimiento. Por eso toda esa cantidad de congregaciones que hay juegan con la inocencia y la ceguera espiritual de la humanidad. Dice, de donde también, oído, esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Ya Él está. ¿Qué es lo que necesita Él? Manifestarse donde Él está. Y esta es la forma en que se manifiesta Él, a través de la palabra. La persona que coja el Evangelio, esté en el estado que esté, crea, repite, rumea, como hacen varios. La palabra le trae salud, sanidad, reposo, confianza. Si lo ha hecho conmigo, y yo no es que esté viejo, porque el viejo es a 99 años. Yo apenas tengo 71 años. Y me dicen que yo tengo cara de bebé. Entonces en el interior yo me río, como se rió Sara, cuando le dijeron que usted iba a tener un hijo, y después de que le había cesado toda la costumbre a ella, y Abraham ya estaba viejongo. Ya Abraham, aunque tomara Viagra o tomara lo que tomara, eso no le producía nada. Pero lo que le había dicho Dios, eso era lo que tenían ellos que esperar. Y tuvieron a Isaac, lo tuvieron. Y lo tremendo que es Dios para probarlo a él, ¿no? Dame tu hijo, tu único hijo. No le contó a Ismael, le contó solamente a Isaac. Porque en Isaac somos nosotros descendencia. Y se lo pidió para ver si ya lo había metido en el corazón para quitar a Dios. Y cogió a Abraham y pensó, dijo, bueno, si Él me lo dio, Él me lo resucitará. Pero yo lo voy a llevar el sacrificio. ¿Qué le dijo Dios después de verlo? No le hagas daño al muchacho. Ahora entiendo que me tienes a mí en primer lugar. Ahora entiendo, comprendo que me tienes a mí en primer lugar. Entonces, de aquí en adelante serás el padre de la emuná de Dios, de la fe. Efesios 1:4. Abba Padre, ya termino. Dice, Efesios 1:4. Dice. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, apartados, dedicados a nuestra carrera. Regresar al origen, a ser espíritus metidos dentro de un cuerpo. Y sin mancha delante de Él, aunque a veces nos manchamos. Pero ahí tenemos la sangre, que fue derramada una vez y para siempre. Entonces, así que nuestra ciudadanía o nuestra misión es clara y está definida. Ejemplo, en Lucas 15, cuando el hijo pródigo pidió la herencia y fue y se revolcó, gastó, tomó la determinación y dijo, no, me levantaré, volveré al regreso a la casa de mi padre. Tomó la determinación porque había sufrido, padecido, de haber gastado la herencia, mujeres, baile, amigos, y esto, y disfrute, Pero el día que le tocó comer algarrobas que no quiso, se levantó llorando
Estaba peor que un mendigo. Regresaré a la casa de mi padre. Ese es el origen que tú tienes que tomar, la actitud que tú tienes que tomar para regresar al origen de tu partida. Porque para eso está el ejemplo que Jesús de Nazaret nos enseñó el camino, cómo regresar al Padre. Ahí en el libro de Juan, ahí termino. Capítulo 14. Juan 14, versículo 6. Dos cositas aquí y terminamos. Dice, Jesús les dijo a los que estaban con él, discípulos, judíos y todo, yo soy el camino. Aquí es donde la gente está confundida. Porque entonces ya la gente no dice Jesucristo, sino Jesús, 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 Jesús. Jesús le estaba hablando a los discípulos y al pueblo judío, no a la iglesia. Claro, era como un ejemplo. Entonces dice bien claro, yo soy el camino y la verdad. ¿Qué es Jesús? El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Vamos a terminar aquí y ya te voy a enseñar esas dos cositas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la palabra. Ahí en el capítulo 1, ponle cuidado. Sin quitarle el dedo ahí, donde voy a pensar que voy a terminar. Pero quiero enseñarte estas dos cositas, bien hermosas, bien chéveres. Alguien me está escribiendo, pastor, ¿cómo le hacemos llegar una ofrenda? Así. No hay no que me llamen o me escriban y yo les doy el número de cuenta. Dice el versículo 1 de Juan 1. En el principio era el Verbo. El Verbo. Palabra, palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Dios. El versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que hay que entender. Dios vino y se metió en Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? En Filipenses capítulo 2, creo. En Filipenses capítulo 2, dice, Filipenses capítulo 2, que esto es lo que se interpreta mal y se ha interpretado mal. Filipenses 2, versículo 8 dice, y estando él en la condición de hombre, ¿qué se metió en él? El Verbo, la palabra. ¿Sí o no? Claro. Pero lo más tremendo es esto. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciendo la voluntad de ¿quién? Del que se metió en él. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oído, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué quiere decir?
Usted no se puede tirar al piso, a arrodillarse, a clamar, a llorar. Ya Él estableció. Usted lo que tiene es que humillarse y decir, reconozco que te despojaste de todo lo natural para poder adquirir la palabra y llevar milagros a cabo. O muéstrame tú que Él haya puesto manos encima para sanar a un enfermo. En los 4 evangelios, Él lo que hizo fue primero desatar a las personas por la palabra y después los ató. ¿A qué? A la vida eterna. Y les dijo, este es el camino. Por ejemplo, tú estás orando y en la iglesia natural te enseñaron, hay que atar y desatar, y ya una persona enferma y van y tiene fiebre y tiene infección y le dice, te atamos, y después le van a echar afuera. No es así. Te desato en el poder de la palabra. La palabra dice que Él fue herido, maltratado, escupido por ti, derramó sangre y con esa sangre te hizo completamente libre. Te desato ese espíritu de enfermedad, de muerte, y te ato a la vida eterna. Te ato a la salud, te ato a la paz, a la abundancia, te ato a las riquezas del reino. Eso se llama atar y desatar. Pero la persona natural todo lo hizo al revés. Les dice bien claro ahí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Me reconozco que te despojaste de todo para poder calar verdaderamente en la palabra. Un reconocimiento solamente a Él, por lo que Él dicho, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. Jesucristo, un Salvador enviado. Jesucristo, palabra de Dios. Cristo la unción, Jesús la palabra. Por eso hay un solo evangelio. Este es el evangelio que hay que enseñar. Este es el evangelio que uno tiene que transmitir. Para uno poder transmitir tiene que adquirir vida en el Espíritu. ¿Sí o no? Claro. Bendecidos, los amo mucho. Los declaro siempre arriba, nunca abajo. Nacidos para vencer, unidos en el poder del Espíritu. Que tengan una buena tarde, que estén fuertes, bien parados conforme a la voluntad de ¿quién? De su Creador, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.